Muy buenos días, estimados estudiantes. Nuevamente les doy la bienvenida al curso de literatura. En esta ocasión, para iniciar ya el cuarto bimestre con el capítulo número 19, que tiene como título El realismo ruso. Comencemos. A modo de motivación, veamos atentamente la siguiente imagen. Seguramente reconoces al personaje, ¿verdad? Pues se trata de uno de los personajes que aparece en la famosa serie Death Note, quien decidía qué persona debía morir y qué persona debía vivir. Y ahí planteamos la siguiente pregunta. ¿Crees que es ético que un hombre deba decidir sobre la vida de los demás seres humanos? Esta pregunta sale a raíz de la obra que hoy día veremos, Crimen y Castigo. ¿Has oído hablar de esa novela? Pues hoy justamente veremos la historia de Rodion Raskolnikov, un joven estudiante de Derecho que se cree por encima de la moral común y por lo tanto se cree con el derecho de poder elegir quién debe vivir y quién debe morir. Esto es parte del realismo ruso. Ahora veamos el aspecto teórico. Muy bien, tenemos el realismo ruso. En primer lugar, debes recordar que el realismo es un movimiento literario que surgió en Francia a mediados del siglo XIX. Luego, este movimiento se expandió por toda Europa y es justamente Rusia el país en el cual van a aparecer los mejores exponentes de este movimiento. Ahora bien, veamos cuál es el contexto en el cual llega este realismo a Rusia. El realismo llega a Rusia en un contexto de una profunda crisis económica y social. La mayor parte de la población de Rusia vivía en la pobreza y no tenía libertades. Además, no aspiraban a mejorar, sino simplemente a sobrevivir. Es una situación muy complicada, muy compleja la que vivía la sociedad rusa, carente de grandes desarrollos y más bien reflejaba muchas desigualdades. Es por eso que el realismo va a encontrar un buen lugar donde poder desarrollarse. Y es así como en Rusia el género que va a sobresalir será el género narrativo, dentro del cual destacan la novela y el cuento. Sobre todo la novela, debido a dos razones. Por un lado, la extensión. La novela, al ser una estructura extensa, permite al escritor una representación detallada y completa de la realidad. Y por otro lado, la novela ofrece la posibilidad de presentar al mundo desde el punto de vista de un narrador omnisciente. Estas dos son las causas por las cuales la novela destaca más en Rusia. Ahora veamos a los representantes del realismo ruso. En primer lugar destaca, sobre todos los demás, Fyodor Dostoyevsky, el autor de Crimen y Castigo, y es el más grande autor del realismo ruso. También destaca León Tolstoy y Anton Chejov, entre otros representantes más. Justamente debido a la calidad de los autores que aparecen en este periodo, pues al realismo ruso se le conoce como la edad de oro de la literatura rusa. Muy bien, estimado estudiante, ahora veremos algunos datos importantes de Fyodor Dostoyevsky, que es el máximo escritor de la literatura rusa. A Dostoyevsky también se le considera como el máximo exponente del realismo psicológico. Recuerda que el realismo tuvo dos vertientes, una vertiente sociológica y una vertiente psicológica, que se centra en los conflictos morales, éticos y psicológicos de los personajes. Justamente en esta última vertiente destaca nuestro autor. Dostoyevsky nació en Moscú en 1821 y en 1849 fue condenado a muerte debido a que el círculo intelectual al cual él pertenecía atentó contra la vida del zar. Aunque luego se demuestra que Dostoyevsky no tenía nada que ver con el atentado, por lo cual
le conmutan la pena. Justo cuando él ya estaba en el pelotón de fusilamiento, llega el cambio de pena. Le van a perdonar la vida, pero lo van a enviar a la prisión de Siberia, donde estará durante 4 años. Justamente la terrible experiencia de la prisión le origina una epilepsia nerviosa, de la que nunca se recupera. En 1867, enfermo, roído por la pasión del juego, se volvió un ludópata y perseguido por sus acreedores debido a que Dostoyevski tenía una gran cantidad de deudas, abandona Rusia. En el extranjero vivió los años más fecundos de su actividad literaria y finalmente murió en 1881. Debemos mencionar que poco antes de su muerte, Dostoyevski encuentra cierta paz y cierta calma cuando se convierte al cristianismo. Algunas novelas importantes de Dostoyevski. De hecho, aquí se mencionan 4 novelas imperdibles de Fyodor Dostoyevski. Entre ellas destaca la novela El idiota, que habla acerca de un hombre que tiene cierto retardo mental, de ahí el nombre. También la novela Crimen y Castigo, que es la máxima novela de nuestro autor. Luego Los hermanos Karamazov y Memorias del subsuelo. De estas 4, sin lugar a duda, veremos Crimen y Castigo. Crimen y Castigo. En primer lugar, veamos el análisis formal de la novela. Pertenece al género narrativo, está escrito en prosa, y su especie es novela psicológica. Aborda el tema del conflicto ético entre una moral cristiana de tipo humanitaria y una moral intelectual de tipo antihumanitario. También aborda el tema de la teoría del hombre superior. Según esta novela, hay 2 tipos de seres humanos, los superiores y los normales. Se supone que los superiores están por encima de la moral común y son capaces incluso de transgredir las leyes de la sociedad para buscar un bien para esa misma sociedad. El personaje de la novela, el personaje principal, Rodion Raskolnikov, justamente se cree un hombre superior. También aparece como tema el amor como una fuente de regeneración moral. El hombre puede estar perdido, ser un pecador, pero el amor cristiano y el amor puro pueden ser capaces de transformar la vida de cualquier hombre. Dentro de los personajes más importantes de esta novela destacan Rodion Raskolnikov, el protagonista, que es un joven estudiante de Derecho, Aliona Ivanova, que es una vieja usurera, una prestamista, Lizaveta, que es la hermana de Aliona, y que a lo largo de la novela será víctima primero de los abusos de Aliona, y luego también víctima del propio Raskolnikov, ya que Raskolnikov matará a Lizaveta. También destaca el policía Porfirio Petrovich, Dunia, la hermana de Rodion Raskolnikov, Marmeladov, es un hombre alcohólico, un exfuncionario público que ha caído en desgracia, es alcohólico, y Sonia Marmeladov, que es la hija del personaje anterior, y además Sonia representa el amor que regenera, el amor que salva al hombre. Sonia será la persona que ayude a Rodion Raskolnikov a encontrar la paz. Estos son los personajes más importantes. Ahora veamos a través de un esquema algunos hechos importantes de esta novela. En el siguiente esquema vemos que el personaje principal es Rodion Raskolnikov. Sobre él giran las acciones de los demás personajes. Tenemos a la mamá llamada Pulkeria, a la mamá de Rodion. Tenemos a la hermana de Rodion llamada Dunia. También tenemos a Razumijin, que es el mejor amigo de Rodion Raskolnikov. Asimismo vemos a Sonia, que es una joven prostituta, hija de Mermeladov, ¿no? Un hombre alcohólico
que prácticamente se desinteresaba de su propia familia. También observamos la aparición de la vieja usurera, Aliona Ivanova, ¿ya? Y asimismo la aparición de Porfirio Petrovich, que es el juez de instrucción, es decir, el policía que está a cargo de la investigación del crimen que fue cometido por Rodion Raskolnikov. A continuación, un pequeño resumen de la obra. La novela comienza cuando Raskolnikov se siente atormentado por deudas, por la carencia económica, debido a lo cual él decide empeñar algunos objetos de valor que tenía. Es así como él conoce a Aliona Ivanova, una vieja tacaña, una vieja usurera, que maltrataba a su hermana menor llamada Elisabetta y que también se aprovechaba de la necesidad de otros para enriquecerse. Raskolnikov se da cuenta de ello, por eso Raskolnikov la considerará como un bicho, como un piojo de la sociedad, a la cual debe eliminar. Es así como Raskolnikov se cree un hombre superior y va a elaborar un plan perfecto para tratar de eliminar a la vieja Aliona Ivanova. Además de desaparecer a esta vieja, Raskolnikov quiere robar las joyas, el dinero que tiene la vieja Aliona, y con ese dinero poder él ayudar a su propia familia, es decir, a su mamá y a su hermana. Finalmente comete el crimen, logra matar a la vieja Aliona Ivanova, ¿no? Con un hacha, la golpea en la cabeza y la mata. Pero ese mismo día aparece también la hermana de Aliona, Elisabetta, la pobre mujer, inocente ella, que apareció en el momento menos esperado. Raskolnikov, contra su voluntad, también mata a Elisabetta Ivanova. Luego de cometer este doble crimen, Raskolnikov trata de borrar todos los indicios, todas las pistas del crimen, ¿ya? Porque según él quería cometer el crimen perfecto, ya que se cree un hombre superior. Sin embargo, amiguitos, después de este crimen, Raskolnikov no va a poder controlar algo, que es su conciencia, su sentimiento de culpa. A partir de ese momento se convierte en un hombre atormentado. ¿Ah? La culpa lo persigue. Por eso es que esta novela es una novela psicológica. Así él conocerá a Marmeladov, un hombre borracho. De hecho lo conoce en una taberna. Y gracias a Marmeladov él conoce a Sonia. ¿De acuerdo? Y luego pues Sonia se va a convertir en una persona muy importante dentro de la vida de Raskolnikov. El policía Porfirio Petrovich, que es el encargado de averiguar el doble crimen de las dos mujeres, pues comienza a citar a los que probablemente hayan estado involucrados en el crimen, ¿ya? Y es así como también aparece Raskolnikov en la investigación. Y Raskolnikov va a conversar con Porfirio Petrovich y ahí es donde se observa la gran importancia que tiene el diálogo dentro de esta novela. Por eso decimos que el autor, Fyodor Dostoyevsky, le da o tiene una tendencia a lo dramático, por la importancia que le otorga a los diálogos. Finalmente, estimados estudiantes, Raskolnikov, atormentado por su culpa, le confiesa su crimen a Sonia. Sonia le aconseja que debe entregarse a la policía y luego debe pedir perdón a Dios. Sonia es una mujer que ciertamente se prostituye, pero también es muy cristiana. Raskolnikov al principio se burla de Sonia, ¿no? Le dice cómo es posible que ella pueda creer en Dios y se prostituye. Pero Sonia le refuta, ¿no? De la siguiente manera, le dice: ¿quién eres tú para poder juzgar a Dios? Dios sabe por qué hace las cosas. Al principio Raskolnikov no acepta el consejo de Sonia, pero luego, por la culpa que lo atormenta cada vez más y más, Raskolnikov toma la decisión de entregarse a la justicia. Finalmente, el juez de instrucción, Porfirio Petrovich, lo condena a prisión en Siberia. A esta prisión Raskolnikov no irá solo, pues irá acompañado de Sonia. Justamente Sonia en la prisión lo va a ayudar a convertirse de un hombre orgulloso y soberbio a un hombre humilde, de un hombre muy intelectual a un hombre cristiano. De ahí decimos que
Sonia representa el amor que regenera al hombre. Y así termina la novela Crimen y Castigo, estimados estudiantes. Ahora procederemos a realizar nuestra helicopráctica. Vamos, acompáñenme. Primera pregunta de la helicopráctica. Relacionamos correctamente. Rodión recuerda que él era un estudiante de Derecho. Sonia era la joven prostituta, que representa también el amor que cambia al ser humano. Aliona Ivanova, la vieja usurera. Y por último, Petrovich, el detective, el policía. La relación sería DB-AC. Pregunta número 2. Escribe verdadero o falso según corresponda. Rodión asesina a Sonia. Falso. Asesina a Aliona Ivanova. Sonia era hija de Petrovich. Falso. Sonia es hija de Mermeladov. Dostoyevsky escribió solo poesía. Falso. Recuerda que Dostoyevsky trabaja sobre todo narrativa. El realismo surgió en Rusia. También es falso. Debes recordar que el realismo surge en Francia. Pregunta número 3. Marque con un aspa los nombres de autores realistas rusos. Ahí tenemos a Anton Chekhov, a Fyodor Dostoyevsky y a León Tolstoy, que son los 3 autores del realismo ruso. Pregunta 4. Dostoyevsky nació en Rusia y su obra se encuentra dentro del movimiento realista. B. Raskolnikov es un estudiante de Derecho que se encuentra agobiado por la pobreza y decide asesinar a Aliona para robarle su dinero. C. Dostoyevsky es condenado a muerte por participar en un atentado contra el gobierno, contra la vida del zar, pero al final es perdonado. D. Sonia Mermeladov es una joven, hija de Marmeladov, el alcohólico, que por desgracia del destino se dedica a la prostitución. Pregunta número 5. Explique en qué consiste la teoría del superhombre u hombre superior. Recuerda que según esta teoría existen 2 tipos de seres humanos: los extraordinarios, los superiores, que están por encima de la moral común, y los ordinarios. 6. Rodión era un estudiante de Derecho. Pregunta número 7. La anciana Aliona Ivanova era, recuerda, una usurera. Por lo tanto, la respuesta sería la D. Y pregunta número 8. Los personajes de Dostoyevsky son atormentados. Todos sus personajes siempre muestran un tormento. Tal es el caso de Raskolnikov. Muy bien, estimados estudiantes, hasta aquí llegamos con la helicopráctica del día de hoy. Y ahora los dejo para que puedan desarrollar su helicotaller. Adelante, ustedes pueden.